Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 18. La verdadera obediencia. Dentro de la Iglesia, la indisciplina reina en todas partes. Hay comisiones de sacerdotes que envían advertencias a sus obispos. Hay los obispos que hacen caso omiso de las exhortaciones del Papa. Ni siquiera se respetan las mismas recomendaciones y decisiones del propio Concilio Vaticano II. Y sin embargo, solo se oye hablar de desobediencia al hablar de los católicos que quieren seguir siendo fieles a la tradición y sencillamente conservar la fe. La obediencia es un tema grave. Significa permanecer unidos al magisterio de la Iglesia y en particular al Sumo Pontífice. Es una de las condiciones para salvarse. Nos damos perfectamente cuenta de ello y nadie está más unido al sucesor actual de Pedro, hoy reinante, que nosotros, como lo estuvimos a sus predecesores. Aquí hablo de mí mismo y de muchos fieles a los que se rechaza en las iglesias y de los sacerdotes que se ven obligados a celebrar la misa en casas, como se hacía durante la Revolución Francesa, y a organizar catecismos paralelos en las ciudades y aldeas. Seguimos al Papa cuando es eco de las tradiciones apostólicas y de las enseñanzas de todos sus predecesores. La definición misma del sucesor de Pedro le obliga a conservar este depósito. Así nos lo enseña Pío IX en su encíclica Pastor Eternus, y cito: el Espíritu Santo no fue, en efecto, prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Fin de cita. La autoridad delegada por nuestro Señor al Papa, a los obispos y a los sacerdotes en general está al servicio de la fe. Emplear el derecho, las instituciones y la autoridad para aniquilar la fe católica y no transmitir la vida es practicar el aborto o la anticoncepción espirituales. Por eso somos sumisos y estamos dispuestos a aceptar todo lo que está de acuerdo con nuestra fe católica, tal como se ha enseñado durante 2000 años, pero rechazamos todo lo que se le oponga. Porque durante el pontificado de Pablo VI se ha planteado un grave problema a la conciencia y a la fe de todos los católicos. ¿Cómo puede ser que un papa, verdadero sucesor de Pedro y asistido por el Espíritu Santo, esté a la cabeza de la destrucción de la Iglesia, la destrucción más profunda y más extensa de su historia, en el lapso de tan poco tiempo, algo que nunca logró hacer ningún hereje? Algún día habrá que dar respuesta a esta pregunta. En la primera mitad del siglo V, San Vicente de Lerins, que había sido soldado antes de consagrarse a Dios y que declaró que había sido zarandeado mucho tiempo en el mar del mundo antes de encontrar refugio en el puerto de la fe, hablaba así del desarrollo del dogma. ¿No habrá ningún progreso de la religión en la Iglesia de Cristo? Los habrá ciertamente muy importantes, de manera tal que se trate de un progreso de la fe y no de un cambio. Es necesario que crezca, pues, y mucho y poderosamente se adelante en quilates la inteligencia, ciencia y sabiduría de todos y de cada uno, ora de cada hombre particular, ora de toda la Iglesia universal, de las edades y de los siglos, pero solamente en su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia. Fin de cita.
San Vicente de Lerins conocía el impacto de las herejías y dio una regla de conducta que continúa siendo buena después de 1500 años. Cito: ¿qué hará un fiel católico si una parte de la Iglesia se llega a separar de la comunión y de la fe universal? ¿Qué partido puede tomar sino preferir el cuerpo, que está sano en su conjunto, al miembro gangrenado y corrompido? Y si otra epidemia amenaza envenenar, no ya una pequeña parte de la Iglesia, sino a toda la Iglesia a la vez, su deber es aferrarse a la antigüedad que evidentemente ya no puede ser seducida por ninguna novedad mentirosa. Fin de cita. En las letanías de las rogativas, la Iglesia nos hace rezar: Señor, te suplicamos que mantengas en tu santa religión al sumo pontífice y a todas las órdenes de la jerarquía eclesiástica. Lo que quiere decir que semejante desgracia puede ocurrir. En la Iglesia, ningún derecho ni jurisdicción le puede obligar a un fiel a disminuir su fe. Cualquier fiel puede y debe resistir a lo que se oponga a su fe, apoyándose en el catecismo de su infancia. Si recibe una orden que puede corromperla, tiene la obligación imperiosa de desobedecer. Como pensamos que las reformas y las orientaciones postconciliares ponen en peligro nuestra fe, tenemos la obligación de desobedecer y de conservar la tradición. Y añadimos: el mayor servicio que le podemos prestar a la Iglesia y al sucesor de Pedro es rechazar una Iglesia reformada y liberal. Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, ni es liberal ni puede ser reformado. En 2 oportunidades oí decir a los enviados de la Santa Sede: en nuestra época ya no es posible la realeza social de nuestro Señor. Hay que aceptar definitivamente el pluralismo de las religiones. Eso fue exactamente lo que me dijeron. Pues bien, yo no pertenezco a esa religión, no la acepto. Es una religión liberal y modernista que tiene su culto, sus sacerdotes, su fe, sus catecismos, su Biblia ecuménica traducida en común por católicos, judíos, protestantes y anglicanos, en la que todo se mezcla para dar satisfacción a todo el mundo, es decir, sacrificando con mucha frecuencia la interpretación del magisterio. No aceptamos esa Biblia ecuménica. Hay una Biblia de Dios que es su palabra y que no podemos mezclar con la palabra de los hombres. Cuando yo era niño, la Iglesia tenía en todas partes la misma fe, los mismos sacramentos y el mismo sacrificio de la misa. Si entonces me hubieran dicho que todo eso cambiaría, no lo habría creído. En toda la extensión de la cristiandad se rezaba a Dios de la misma manera. La nueva religión liberal y modernista ha sembrado la división. Hay católicos divididos en el seno de una misma familia a causa de esa confusión que reina. Ya no van a la misma misa ni leen los mismos libros. Hay sacerdotes que ya no saben ni qué hacer, u obedecen ciegamente lo que les imponen sus superiores y en cierta manera pierden la fe de su infancia y juventud y renuncian a las promesas que hicieron al ordenarse y hacer el juramento antimodernista, o se resisten, pero teniendo la impresión de separarse del Papa, que es nuestro Padre y el Vicario de Cristo. En ambos casos, ¡qué desgarramiento! Muchos sacerdotes han muerto prematuramente de dolor. ¿Y cuántos otros se han visto obligados a abandonar las parroquias en las que habían ejercido su ministerio durante muchos años al ser el blanco de una persecución abierta por parte de sus superiores y a pesar del apoyo de los fieles,
a quienes les privaban de su pastor. Recuerdo las conmovedoras palabras de despedida que uno de ellos le dijo a los fieles de sus 2 parroquias. En su entrevista del día, el obispo me dio un ultimátum: o aceptar o rechazar la nueva religión. No había otra salida, de modo que para seguir siendo fiel al compromiso de mi sacerdocio y a la Iglesia eterna, me he visto obligado a retirarme contra mi voluntad. La simple honestidad y sobre todo mi honor sacerdotal me obligan a ser leal precisamente en este tema de gravedad divina, la misa. Esta es la prueba de fidelidad y de amor que tengo que darle a Dios y a los hombres, particularmente a vosotros, y de la que seré juzgado en el último día, aunque también se juzgará a todos los que han recibido este mismo depósito. Fin de cita. En la diócesis de Campos, en Brasil, la casi totalidad de los sacerdotes fueron expulsados de sus iglesias después de que se fuera Monseñor de Castro Mayer, por no haber querido abandonar la misa de siempre, tal como la celebraban. La división afecta hasta las menores manifestaciones de piedad. En Val-du-Marne, Francia, el obispo hizo expulsar por la policía a 25 católicos que rezaban el rosario en una iglesia donde no tenían párroco desde hacía muchos años. En la diócesis de Metz, Francia, el obispo hizo intervenir al alcalde comunista para que se suspendiera el préstamo de un local a un grupo de tradicionalistas. En el Canadá, el tribunal condenó a 6 fieles por haberse obstinado en comulgar de rodillas. En ese país la ley puede tratar esos asuntos. El obispo de Antigonish los había acusado de perturbar voluntariamente el orden y la dignidad de un oficio religioso. El juez puso en libertad bajo custodia durante 6 meses a los perturbadores. Que un obispo prohíba a los fieles que se arrodillen ante Dios, inaudito. El año pasado la peregrinación de jóvenes a Chartres, Francia, terminó con una misa en los jardines de la catedral porque estaba prohibido celebrar la misa de San Pío V adentro. 15 días después, las puertas de la catedral se abrían de par en par para un concierto espiritual durante el cual se puso a bailar a una excarmelita. 2 religiones se enfrentan. Estamos en una situación dramática. No se puede dejar de elegir, pero esa elección no es entre obediencia y desobediencia, sino que lo que se nos propone, a lo que nos invitan expresamente y por lo que nos persiguen, es una obediencia aparente. El Santo Padre no puede pedirnos que abandonemos nuestra fe. Así que nuestra elección es la de conservar nuestra fe, sabiendo que no podemos equivocarnos si somos fieles a lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. La crisis es profunda. Está muy bien organizada y dirigida a tal punto que realmente se puede pensar que su autor no es un hombre, sino el mismo demonio. Ahora bien, el demonio ha hecho algo magistral haciendo desobedecer a los católicos en nombre de la obediencia. Un ejemplo típico lo vemos en el ayornamiento de las comunidades religiosas. Por obediencia se hace desobedecer a los religiosos y religiosas a las leyes y constituciones de sus fundadores, que habían jurado observar cuando hicieron su profesión religiosa. En este caso, la obediencia tendría que ser una negativa categórica. La autoridad, aunque sea legítima, no puede mandar un acto reprensible y malo.
Nadie puede obligar a nadie a transformar sus votos monásticos en simples promesas, ni nadie puede obligarnos a hacernos protestantes o modernistas. Santo Tomás de Aquino, al que hay que referirse siempre, hasta llega a preguntarse en la Suma Teológica si la corrección fraterna que prescribe nuestro Señor se puede ejercer con los superiores. Y después de haber hecho todas las distinciones necesarias, el santo responde: cuando se trata de la fe, se puede corregir fraternalmente a los superiores. Si fuéramos más firmes sobre este tema, evitaríamos esa asimilación lenta de las herejías. A principios del siglo XVI, los ingleses vivieron una aventura parecida a la que vivimos hoy, con la diferencia de que aquella comenzó con un cisma, pero en lo demás las semejanzas son sorprendentes y nos pueden hacer reflexionar. La nueva religión, que se llamaría anglicanismo, empezó atacando la misa, la confesión personal y el celibato eclesiástico. Enrique VIII, por más que asumiera la enorme responsabilidad de separar a su pueblo de Roma, rechazó las sugerencias que le hacían, pero un año después de su muerte, una disposición autorizó el uso del inglés para celebrar la misa. Se prohibieron las procesiones y se impuso un nuevo ordinario, el Order of Communion, en el cual ya no había ofertorio. Para tranquilizar a la gente, otra disposición prohibió cualquier clase de cambios y otra más permitió a los párrocos que quitasen las imágenes de los santos y de la Santísima Virgen de las iglesias. Se vendieron en el mercado obras de arte venerables, igual que hoy se venden a los anticuarios y a otros negocios. Solo algunos obispos dijeron que el Order of Communion atacaba el dogma de la presencia real al sostener que nuestro Señor nos da su cuerpo y su sangre espiritualmente. El celebrante y los fieles rezaban conjuntamente el Confiteor, traducido en lengua vernácula y que servía también de absolución. La misa se había transformado en una comida, turning into a communion. Pero hasta los obispos más lúcidos terminaron por aceptar ese nuevo libro para mantener la paz y la unión. Exactamente por las mismas razones, la Iglesia postconciliar pretende imponernos el nuevo ordinario de la misa. En el siglo XVI, los obispos ingleses afirmaron que la misa era un memorial. Una propaganda masiva hizo que los puntos de vista luteranos penetrasen en el espíritu de los fieles. Además, los predicadores tenían que recibir una aprobación del gobierno. En ese mismo momento, al Papa ya solo se le llamaba obispo de Roma. Hoy en el 2020 también. No era el padre, sino el hermano de los demás obispos y por consiguiente hermano del rey de Inglaterra, proclamado cabeza de la Iglesia Nacional Inglesa. El Prayer Book de Cranmer se componía de una mezcla de partes de la liturgia griega y de la liturgia de Lutero. ¿Cómo no pensar en Monseñor Bugnini cuando redactaba la misa llamada de Pablo VI con la colaboración de 6 observadores protestantes agregados cualificados al Consejo para la Reforma de la Liturgia? El Prayer Book empezaba con estas palabras: la cena y santa comunión a la que comúnmente se llama misa, prefigurando el famoso artículo 7 de la Institutio Generalis. Nos referimos a la Institución General del Misal Romano, que es el documento que encabeza el nuevo Misal Romano de 1969, repetido en el Congreso Eucarístico de Lourdes en 1981. La Cena del Señor o Misa
En la Reforma Anglicana también se incluía la destrucción de lo sagrado a que me he referido antes. Las palabras del canon debían decirse obligatoriamente en voz alta, exactamente como en las Eucaristías de ahora. El Prayer Book fue también aprobado por los obispos para conservar la unidad interior del reino. Los sacerdotes que seguían diciendo la misa antigua incurrían en penas que iban desde la pérdida de sus rentas y la destitución pura y simple en caso de reincidencia hasta la prisión perpetua. Hay que reconocer que hoy ya no se pone en prisión a los sacerdotes tradicionalistas. Pareciera una ventaja. La Inglaterra de los Tudor cayó en la herejía con sus pastores a la cabeza, casi sin darse cuenta, aceptando los cambios con el pretexto de adaptarse a las circunstancias históricas de la época. Hoy toda la cristiandad corre el peligro de seguir el mismo camino. Para nosotros, que ya tenemos cierta edad, el peligro es menor, pero para los niños y los jóvenes seminaristas que se forman con los nuevos catecismos, con la psicología experimental y la sociología, sin ningún rastro de teología dogmática ni teología moral, ni de derecho canónico, ni de historia de la Iglesia, el peligro es mucho mayor. Se forman en una fe que no es la verdadera y las nociones neoprotestantes que les inculcan les parecen normales. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Qué va a pasar con la religión de mañana si no oponemos resistencia? Alguno me puede decir, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? El que dice tal o cual cosa es un obispo. Ese documento es de la comisión de catequesis o de tal otra comisión oficial de la Iglesia. En ese caso, al católico no le quedaría más que perder la fe, pero nadie puede obrar así. San Pablo nos lo ha dicho. Aun cuando un ángel venido del cielo os dijera algo diferente a lo que yo os he enseñado, no lo escuchéis. Gálatas 1:8. Ese es el secreto de la verdadera obediencia.